buenas a todos y a todas. Yo me llamo Roberto Blanco y soy profesor de Ciencias y Biología en el Centro de Estudios Martínez. Y bien, hoy me gustaría hablaros de un término que es el de ciclos biogeoquímicos, y como es un concepto muy interesante y a la vez incluido en temario de oposiciones de Biología y Geología, pues me parece bien hacer un pequeño vídeo sobre este concepto y hacer un ejemplo explicativo de uno de los ciclos para que veáis el funcionamiento y lo sencillo que puede llegar a ser, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, vamos a hacer una explicación etimológica del concepto, a la vez que una explicación realmente basada ya en la ciencia y poniendo algún ejemplo, como os he dicho, para visualizarlo y así incluirlo en vuestros conocimientos y a la vez en vuestro temario, que como veremos está muy relacionado. Bien. Pues sin perder más tiempo, vamos a ir para allá y vamos a ver, como os dije, el concepto de ciclo biogeoquímico. Etimológicamente, la palabra biogeoquímico la podemos partir en tres palabras, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo primero, ciclo, que como os pongo aquí, no deja más lugar a dudas. La palabra ciclo y consiste en algo que se repite cíclicamente, es decir, algo que su inicio y su fin están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier punto en el que cojamos ese ciclo, va a seguir rotando, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la palabra biogeoquímico, podemos separarla en bio, en geo y en químico. Bio significa vida, geo significa tierra y químico procede de la palabra química. Por lo tanto, un ciclo biogeoquímico será un ciclo aquel en que los elementos químicos tienen un intercambio entre la Tierra y los seres vivos, ¿de acuerdo? Como os pongo aquí, entre la Tierra y los seres vivos va a haber un movimiento de elementos químicos en los que se van a renovar, se van a reciclar constantemente, ¿de acuerdo? Por lo que podemos decir que podemos relacionar este término con ciertos aspectos de vuestro temario. Bien, voy a coger aquí un pincelito para apuntar. Estos son extractos de los temarios, del temario vuestro de biología y geoquímica, de biología y geología. Y haciendo una mención más a la parte, al aspecto ecológico, vemos que en este apartado que es de ecología, vemos que hay temas muy interesantes en los que podemos englobar este tipo de ciclos. Entonces podemos englobarlo en este tema que habla de dinámica de las poblaciones, interacciones en el ecosistema, es decir, relaciones que tienen los seres vivos con el ecosistema, es decir, con la Tierra, ¿no? Al igual que en este otro tema, el 48, que habla de estructura, funcionamiento y autorregulación del ecosistema. Pero mucho antes de todos estos temas, en el tema número 12 aparece la hidrosfera y nos viene incluido el ciclo del agua. ¿De acuerdo? El ciclo del agua, como veremos y como va a ser el ejemplo que daremos hoy, está incluido dentro de estos ciclos biogeoquímicos, porque como veremos, bueno, diréis, bueno, el agua en sí no es un elemento químico básico como tal, es un compuesto de varios, sí, pero un ciclo, como hemos visto, un ciclo biogeoquímico, y veremos ahora, puede ser una conjunción de varios elementos químicos y otras moléculas, pero la única característica o requisito común que va a tener es que esa molécula o ese elemento químico por separado sea un intercambio continuo entre los seres vivos y la Tierra, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a borrar estos dibujetes que he hecho aquí y vamos a continuar, ¿vale? Bien, como vemos aquí, la materia circula, como acabo de decir, desde el mundo vivo hacia el ambiente abiótico, es decir, el mundo inerte, es decir, no ser vivo, y de regreso a este mismo. Esa circulación constituye los ciclos biogeoquímicos, lo que acabamos de decir, es decir, este ciclo va a consistir en el intercambio entre elementos
en el medio abiótico, es decir, bien la Tierra o bien el medio ambiente, es decir, la atmósfera, por ejemplo, y su ida al mundo de los seres vivos y su retorno. Aquí, por ejemplo, viene un ejemplo, esta imagen es un ejemplo del nitrógeno, ¿vale? Como vemos que el nitrógeno es absorbido por las plantas, transformado y consumido por seres vivos que a su vez en esos sus excrementos van a devolver al sistema el nitrógeno en otro tipo de moléculas, ¿vale? Lo importante de estos ciclos, como os dije al principio, es que pongamos donde pongamos el dedo, vamos a poder volver al origen o al final del ciclo, ¿de acuerdo? Eso es lo importante de estos ciclos. Estos son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego a ellos, ¿de acuerdo? Eso es otro pequeño resumen de lo que os acabo de comentar. ¿Y por qué son tan importantes estos ciclos? Porque sabemos, o debemos de conocer, que la materia, tanto orgánica como inorgánica, es un recurso limitado. Es decir, la materia no aparece y desaparece como sí, sino que sus componentes, sus átomos, forman constantemente de ese ciclo que van cambiando de estado de organismo o de sitio abiótico en el que se encuentran. No hay una fuente de materia ni un sumidero de materia, simplemente que la materia de un estado se transforma en materia en otro estado o en otro ser y eso se va a conducir siempre a un ciclo, ¿de acuerdo? Esos ciclos, ¿de qué elementos son? Normalmente los más importantes que podemos estudiar y conocer son los que os pongo aquí en rojo, es decir, aquellos movimientos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y carbono. Esos como elementos individuales, ¿de acuerdo? Pero como os he dicho, también puede haber ciclos biogeoquímicos de otros elementos no tan importantes como estos, pero también de otras moléculas. Es decir, la conjunción de todos estos elementos químicos da lugar a ciertas biomoléculas que van a ser muy importantes y muy presentes en estos ciclos biogeoquímicos, ¿de acuerdo? Una de las moléculas por excelencia que van a participar en estos ciclos biogeoquímicos es la molécula del agua. Y como forma parte de ese tema que acabamos de ver de vuestro temario, pues nada mejor que ponerlo como ejemplo, ¿de acuerdo? Pues bien, una imagen cualquiera que podemos encontrar, pero bueno, os he puesto esta porque me parece bastante completa en cuanto a gráficos y lo diré, y a cuanto a nombres, a conceptos que aparecen en la diapositiva, pues me parece muy interesante. Bien, pues vale, como primera cosa que podemos decir es que el ciclo del agua se inicia, como cualquier ciclo podemos poner, como os he dicho, el puntero en cualquier parte del ciclo que podríamos ver al origen. Pero bueno, como siempre vamos a explicarla desde el origen en la molécula de agua en su estado líquido mayormente depositada en los océanos, ¿vale? La mayor concentración de agua. Al final de las diapositivas os voy a poner un diagrama que me parece muy interesante en cuanto a cómo está distribuida el agua en todas sus formas en la Tierra. Pues bien, el agua en su estado líquido en los océanos, cuando es inducida por los rayos del sol, es decir, cuando es calentada, tiene el proceso de la evaporación, es decir, paso de su forma líquida a su forma gaseosa. Bien, esas moléculas pequeñitas de agua individuales que se elevan en el aire hacia la atmósfera se van a condensar alrededor de pequeñas partículas de aire o polvo que se sitúan en esta atmósfera y van a condensarse debido también a esa bajada de temperaturas según subimos en la atmósfera, alrededor unas de otras, conformando lo que conocemos como
son las nubes, ¿de acuerdo? Bien, las nubes no dejan de ser que otra cosa que moléculas de agua evaporadas de los océanos o de otras partes donde haya acúmulos de agua, como por ejemplo los lagos, ¿de acuerdo? Moléculas de agua que han pasado de su estado líquido a su estado gaseoso, condensándose, ¿de acuerdo? Condensándose alrededor de partículas de polvo o de arena en la atmósfera. Bien, esas nubes, lo que al condensarse y a ser arrastradas bien hacia adentro de la Tierra o manteniéndose encima del océano, cuando se acumulan entre ellas y adquieren mayor peso y forman gotas, van a originar lo que es la precipitación. La precipitación puede caer de nuevo al océano, por lo tanto ya tendríamos parte del ciclo cerrado, o siendo las nubes que se han desplazado hacia el interior de la corteza terrestre, va a haber precipitaciones. ¿De acuerdo? Precipitación podemos tenerla en forma de agua si las temperaturas y altura así permiten que sea, o la precipitación puede ser también en altitud en forma de hielo, de nieve, depositándose en las cumbres de las montañas, formando esos glaciares. Por lo tanto, podemos tener el agua en forma sólida en estas alturas, ¿de acuerdo? Este agua, cuando haya procesos de deshielo, va a producir un efecto que se llama de escorrentía, es decir, escurrimiento. Es decir, la escorrentía de este agua acumulada en este suelo congelado durante el invierno se va a escurrir, va a precipitar hacia las cuencas hidrográficas y se va a transportar por los valles hacia directamente o hacia la desembocadura de nuevo al océano o al acúmulo en otros lagos. Parte de ese agua también, si la superficie del suelo no está colmatada, es decir, si no está encharcada de agua, parte también de ese agua, y muy importante, como ya veremos si sabéis, de esa precipitación o de ese deshielo, se va a infiltrar en la tierra, ¿de acuerdo? Dando lugar a lo que llamamos acuíferos, ¿de acuerdo? Estas cantidades de agua subterráneas acuíferos, o también por pequeños ríos subterráneos que también van a desembocar a los océanos aunque no los veamos. Es decir, corrientes de agua subterráneas, ¿vale? O también, como hemos dicho al inicio, su acumulación en acuíferos, ¿vale? Entonces ya tenemos el agua evaporada del océano, condensada en las nubes, precipitada en el alto de las montañas en forma de hielo o nieve, o precipitada directamente en el océano, o precipitada en los valles o sobre la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Bien. Todo este agua que ya está disponible, más o menos, sobre la superficie terrestre o bien acumulada en el subsuelo, va a ser utilizada por los seres vivos, como sabemos, ¿de acuerdo? Bien por las plantas o bien por los animales, que vamos a ingerir ese agua, vamos a incluirla en nuestro metabolismo y a su vez vamos a respirarla, es decir, ya vamos a evotranspiración. Por lo tanto, ese vapor de agua va a volver a la atmósfera para volver a formar parte del ciclo, ¿de acuerdo? Entonces, con todo esto que os he comentado, vamos a ver ya los pequeños datos que os quería comentar. Es decir, como veis en este gráfico, la mayor parte del agua, un 97,5%, está acumulada con forma de agua salada, un 2,5% solo en forma de agua dulce. Un dato bastante llamativo, aparte de la cantidad de ríos y acúmulos de lagos que podemos ver, pero el agua salada es mayor. En cuanto al agua dulce, vemos que un 68,9%, es decir, casi un 70%, está acumulada en forma de glaciares y nieve, ¿de acuerdo? Un 30,8%, que es bastante, que podemos utilizarla en forma de extrayéndola en forma con pozos,
en forma de agua subterránea de esos acuíferos o ríos que discurren bajo la superficie. Y solo un 0,3% está presente en forma de ríos o depositada en lagos. Así que haceros una idea de la cantidad de agua que existe y no vemos, agua dulce que existe y no vemos, ¿de acuerdo? Otra cosa que me llamaba la atención y os quería comentar es el tiempo que perdura una molécula de agua dependiendo en dónde se encuentre. Esto es una estimación, un promedio, ¿vale? No significa que tenga que ser así, ¿vale? Pero es un dato muy llamativo. Y como vemos, por ejemplo, en los glaciales o en el permafrost, es decir, en el suelo congelado, una molécula de agua puede permanecer ahí sin volver a formar parte del ciclo entre 1000 y 10.000 años. Veis qué gran número, ¿de acuerdo? Si seguimos subiendo en la escala, en los océanos y mares puede permanecer hasta 4000 años hasta que esa molécula de agua vuelva a ser vaporizada y vuelva a formar parte del ciclo, ¿de acuerdo? Más datos en humedales del suelo de superficie, pues puede pasar de 2 semanas a un año, en la atmósfera 1,5 semanas, en ríos unas 2 semanas y en los seres vivos, pues formando parte de nuestra estructura o metabolismo, con una semana ya se reciclaría. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo, como sabéis, el cuerpo humano concretamente tiene una composición de agua de un 70%. Por lo tanto, imaginaos lo importante que es esta biomolécula y el funcionamiento de su ciclo que siga girando y no se pare, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí creo que está la presentación de hoy y me gustaría despedirme con un saludo, recordándoos que seguimos con nuestros cursos online y si queréis seguir viendo vídeos como este, darle a suscribirse al canal y nada, me despido hasta el próximo vídeo y mucha fuerza en los estudios. Hasta luego.